Bueno, para este ejercicio, como siempre, sorteamos un árbol al azar y vamos a dibujar el árbol. Empezamos con el 34, nuestro primer elemento. 11 es menor, viene para acá. 37 es mayor, viene para acá. 38 mayor. 27 menor y mayor, viene para acá. 12 menor, mayor, menor, viene para acá. 23 menor, mayor, menor y mayor. 9 menor y menor. 49 mayor, mayor, mayor. Y 10 menor, menor, mayor. Bueno, tenemos nuestro árbol. Otra de las funciones que tenemos es la función contar. Quiero contar cuántos elementos tiene mi árbol. Vamos a empezar, como todas las funciones, preguntando si el árbol está vacío o no. En mi caso, contar, tendré que tener un contador. Todos los contadores empiezan siempre en 0. Y pregunto si la raíz del árbol es vacía. Si no lo es, llamo recursivo a la función contar. Y caso sea vacía, mi árbol tiene 0 elementos. Bueno, ¿y cómo contaríamos? Podríamos empezar preguntando, cuando entra el contar recursivo, si la raíz es vacía. Si no la es, tengo un elemento. Pero luego tengo que seguir contando el árbol derecho y el árbol izquierdo. Así que llamaré recursivamente al árbol derecho y al árbol izquierdo. Cuando llamo al izquierdo, pregunto si es vacío. Y así iré sumando, tanto para el derecho como para el izquierdo. Mi contador lo iré incrementando en 1. Bien, así que nuestra función contar quedará así. Función recursiva, como siempre, pregunto si es vacío, 0, no contaré nada. Pero caso que no, y aquí tenemos un ejemplo diferente de recursividad porque acá estamos haciendo un contador, lo que hago es retornar 1 más el contador que viene. Vamos a agrandarlo. Más el contador del árbol izquierdo más el contador del árbol derecho. Vamos a ver en nuestro árbol cómo funciona esto. Vamos a ver en el árbol. Comienza la función. ¿El árbol es vacío? No. Entonces, llamo a la función recursiva. ¿El nodo 34 es vacío? No. Entonces hago 1 más el contar del árbol izquierdo más el contar del árbol derecho. Entro en la recursividad del árbol izquierdo. Entra esta función de nuevo. ¿El nodo es vacío? No. Entonces hago 1 más la recursividad del árbol derecho más la recursividad del árbol izquierdo. Y así iré al árbol izquierdo. Acá, cuando llegue al 10, cuando llegue al 9, va a ser 1 más el contar del árbol izquierdo, pero cuando llegue el árbol izquierdo va a ser 0, none. Entonces, acá suma 0, más el derecho, y así recorrí el árbol.
También tenemos pendiente la recursividad del árbol derecho, así que el 11 va a ir hasta acá, va a recorrer el izquierdo, el derecho va a ser 0, va a recorrer el derecho y así va a ir sumando uno a uno los valores. Bueno, la primera función de la lista que damos de programar es la función existe. Suponemos un número al azar. Podemos probar con uno que ya exista y luego con uno que no exista. Pero tenemos por ahí un número X. Tenemos un X que ya puede existir o no en el árbol. ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, como siempre, verificar si el árbol está vacío o no. Y podríamos usar, como siempre, la función, en el caso existe, y preguntamos si entra, como siempre, en nuestro árbol. Y en este caso va a entrar un valor, que es el que estamos buscando, nuestra X. Preguntamos si la raíz es none, si no tiene valores. Si no es así, llamamos recursivamente a la función existe. Vamos a preguntar si la raíz, si el valor pertenece a la raíz. En caso contrario, es false. Así que lo que preguntamos acá es, ¿la raíz es none? Si esto es none, ya sabemos que X no pertenece al árbol, el árbol está vacío. Pero en caso contrario, llamamos recursivamente con la raíz, 34, y el valor. Ya en la función, entonces, va a entrar el árbol, el nodo, y el valor que quiero preguntar. Y pregunto, ¿el nodo es vacío? 34, ¿sos vacío? Si sos vacío, retorno false, porque valor no está en mi árbol. Lo siguiente que tendría que preguntar es si X es igual a 34. Así que pregunto si el valor de mi nodo, acá hice una función getNodo para que me dé el valor de una forma un poquito más elegante, pero estoy preguntando, 34, ¿sos igual a X? Si es igual, significa que X está en el nodo. Evidentemente el problema viene cuando no son iguales. Entonces tengo que empezar a recorrer el árbol derecho o el izquierdo. Esta solución la propuso una compañera en una de las clases. Preguntar ya acá de entrada si X es mayor o menor a 34, que es el nodo. Si es mayor, solamente voy a preguntar si X está en el árbol derecho. Y si es menor, voy a preguntar en el nodo izquierdo. Así que la solución quedaría algo así. Pregunto. Nodo, ¿sos mayor a valor? Si sos mayor, llamo a la función recursiva existe, pero solamente con el nodo derecho. En caso contrario, llamo al lado izquierdo. Probemos con un valor real de X. Por ejemplo, X vale 38. Empieza nuestra función. ¿El árbol es vacío? No. Llamo a la función recursiva existe. 34, ¿sos vacío? No. 34, ¿sos igual a 38? No. 34, ¿sos mayor a 38? No. Entonces, llamo... bien. Entonces, me parece que acaba un not, porque está al revés el signo, ¿no? Si el nodo es menor al valor, entonces si nodo es menor, este es mayor, lo busco por el lado derecho. Solamente paso al lado derecho. Habíamos dicho que este era 38. Así que el nodo derecho va a ser este, 37. El mismo proceso, porque es recursivo.
¿Es vacío? No. ¿Es igual? No. Pregunto, ¿38 es mayor o menor? Es el, el valor es mayor a el nodo. Entonces entra el nodo derecho, 38. Y acá sí, cuando entra esta función recursiva, se va a dar la igualdad y va a devolver el true. Si el número buscado fuera 50, bueno, 50 es mayor, entra este, 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 y cuando venga acá es none, así que va a dar falso. Bien, veamos la altura de un árbol. La altura del árbol se define como la cantidad de aristas entre la raíz y la cantidad mayor de aristas entre la raíz y un nodo hoja, es decir, un nodo donde finaliza el árbol. Así que pensemos, ¿cómo podríamos hacer esto? Primero, si el árbol es solamente 34, la altura es 0, porque no tiene aristas. Luego, ¿cómo puedo averiguar dónde está el camino más largo, digamos? Y quizás preguntando, 34, tu camino más largo, tu altura de la izquierda es mayor o menor que el de la derecha. Si es mayor, le preguntaríamos al 11, ¿tu altura es mayor o menor entre la derecha y la izquierda? Te va a contestar la de la derecha. Le preguntamos al 27, ¿tu altura es mayor o menor entre derecha e izquierda? Te va a contestar izquierda, te va a contestar derecha. Entonces, recursivamente, le preguntaremos a cada nodo si su altura es mayor la de la derecha o la de la izquierda. Bien, veamos la altura de un árbol. La altura del árbol se define como la cantidad de aristas entre la raíz y la cantidad mayor de aristas entre la raíz y un nodo hoja, es decir, un nodo donde finaliza el árbol. Así que pensemos, ¿cómo podríamos hacer esto? Primero, si el árbol es solamente 34, la altura es 0, porque no tiene aristas. Luego, ¿cómo puedo averiguar dónde está el camino más largo, digamos? Y quizás preguntando, 34, tu camino más largo, tu altura de la izquierda es mayor o menor que el de la derecha. Si es mayor, le preguntaríamos al 11, ¿tu altura es mayor o menor entre la derecha y la izquierda? Te va a contestar la de la derecha. Le preguntamos al 27, ¿tu altura es mayor o menor entre derecha e izquierda? Te va a contestar izquierda, te va a contestar derecha. Entonces, recursivamente, le preguntaremos a cada nodo si su altura es mayor la de la derecha o la de la izquierda. Y la función quedaría así. Llamamos, como siempre, la función altura y vamos a llamar a la función recursiva altura. Preguntamos si el nodo es vacío. Si el nodo del raíz es vacío, entonces retornamos -1 o 0, dependiendo de la política que optemos. ¿Qué pasa?
que si ponemos 0, puede darse a confusión que un árbol vacío tiene la misma altura que un árbol con solo un nodo. Si ponemos -1, indicamos por una convención que el árbol está vacío. Yo personalmente pondría una precondición que no me dé la altura si el árbol es vacío. Pero eso lo vamos definiendo según la circunstancia. Pero nuestro árbol no es vacío. Así que, para saber la altura, ya sé que como 34 no está vacío, tiene aristas, le sumo 1. Más el máximo. Máximo es como hacer una comparación mayor, es lo mismo, solo queda un poquito más elegante, entre la altura de la izquierda y la altura de la derecha. Así que voy a decir, si estoy en 34, que ya tengo un valor, tengo el 1, ya sumé 1, más el mayor entre la izquierda y la derecha. Así que tendré que sumar la altura de la izquierda. Ahora estoy acá, en el 11. Como estoy en el 11, va a ser esta función, ¿no? 1 más el mayor entre la izquierda y la derecha. Por lo tanto, ahora estaré en el 9. Como el 9 no es vacío, 1 más el mayor entre derecha e izquierda. La derecha no está vacía, pero la izquierda sí. Así que acá el mayor va a ser la derecha, el cual se le va a incrementar el 1 al 9. Así que acá esto ya vale 1. Pero cuando el 11, que estaba acá, haga la misma suma para la izquierda, para la derecha, el 27 hará la suma para la izquierda y luego hacia la derecha. Así que al 11 le van a llegar 3 por la derecha, mientras le van a llegar 2 por la izquierda. Cuando pregunte cuál es el máximo entre derecha e izquierda, al 11 le va a decir la derecha, que vale 3. 3 más 1 va a ser 4. El mismo proceso hará para la derecha el 34. Siempre va a ir ganando a la derecha y va a sumar 1, 2, 3 aristas. Cuando compare, al finalizar la recursión, le dirá que la altura izquierda es mayor a la derecha. Por eso al 1 le sumará el 3 que viene del lado 11.